Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo colme de bendiciones a nuestros hermanos y hermanas de todas las iglesias evangélicas del planeta Tierra. Jesucristo, a través de su iglesia monoteísta cristiana, les pide respetuosamente leer en el libro de Mateo capítulo 24, verso 1, verso 2 y verso 3, donde Jesucristo nuestro Señor profetizó sobre la destrucción del templo. Ese templo fue el templo de Dios bajo la ley, construido por nuestro precioso hermano rey Salomón, y que con el transcurrir de los años fue destruido para que mediante arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo naciera el templo de Dios bajo la gracia, con la finalidad de alcanzar la vida eterna. Procedo a leer en el libro de Hechos capítulo 2, verso 38, el primer basamento bíblico que enseña el nacimiento del templo de Dios bajo la gracia, o uno de los requisitos para que se proceda al nacimiento del templo de Dios bajo la gracia. Así dice el Señor en el libro de Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amados hermanos, desglosamos este basamento bíblico que nos enseña en primer lugar cuando dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Nos enseña allí que solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es quien tiene el poder para perdonar los pecados. Y luego dice en el segundo desglose: les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, serán bautizados y bautizadas con Espíritu Santo aquellos y aquellas que procedan a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Con este basamento bíblico, amados hermanos, Hechos 2:38, se demuestra que arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo, recibimos el don del Espíritu Santo, sinónimo de que nos convertimos, quedamos acreditados y acreditadas como el templo de Dios bajo la gracia. Al igual nos enseña este basamento bíblico que arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo, de esa forma recibimos el Espíritu Santo. Ahora el otro basamento bíblico que nos enseña que arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo recibimos el don del Espíritu Santo. Amados hermanos y amadas hermanas, queriendo enseñar hoy que Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Ahora procedemos, amados hermanos, a leer el basamento bíblico. Mateo capítulo 3, verso 1 al verso 11, donde Jesucristo demostrará que Él es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Leo para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Mateo capítulo 3, verso 1 al verso 11. Dice así nuestro Señor: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.
La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua, para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco llevar las sandalias. Él los bautizará por el Espíritu Santo y con fuego. Amén, gloria a Dios. Hemos leído el basamento bíblico de Mateo 3, capítulo 3, verso 1 a verso 11, el cual nos ha enseñado y dejado claro que quien bautiza con Espíritu Santo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro amado hermano Elías Jeremías. Con tan solo 10 años de edad procede a leer el otro basamento bíblico, el cual nos va a dejar aún más claro que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Leo para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Marcos 1:8. Dice: yo a la verdad los he bautizado con agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Dios. Todos sabemos que allí habla nuestro hermano Juan el Bautista, el último de los profetas según la ley. Y se refiere a que detrás de él venía uno más poderoso que él. Y ese es nuestro Señor y Salvador. Por eso que invitamos a leer Marcos capítulo 1, verso 1 al verso 8. Para que quede bien claro, amados hermanos y amadas hermanas, que es Jesucristo quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Procede ahora nuestra hermana Olga Damelis a leer otro basamento bíblico para testificar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego, motivo por la cual todo género humano debe arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Leemos para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el libro de Lucas 3:16. Así nos dice nuestro Señor: yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos: pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus calzados. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén, gloria a Dios. ¿A quién se refiere nuestro precioso hermano Juan el Bautista cuando dice que él bautizó con agua y enseña que detrás de él venía uno más poderoso que él, el cual él no era digno de desatar las trenzas de sus sandalias? Se refiere a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y luego dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Invito a leer, amado hermano y amada hermana, Lucas capítulo 3, verso 1 al 16, para que usted comprenda el basamento bíblico leído por nuestra hermana Adamelis, que le ha leído Lucas capítulo 3 y solo el verso 16. Respetuosamente invitamos a leer Lucas 3, verso 1 al verso 16, para que comprenda que Jesucristo nuestro Señor es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Ahora la hermana Unices Naelis va a leer el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Luego va a proceder a leer el verso 29 al verso 33, otro basamento bíblico que nos enseña que Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Leemos para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Juan 1, capítulo 1, dice así. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Procedo a leer el verso 29 al 33, dice así. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y el Espíritu descendió sobre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y permaneció sobre él. Entonces nos aclara allí el Señor específicamente en el libro de Mateo capítulo 3, verso 16. Allí vamos a saber sobre quién descendió el Espíritu de Dios y posó sobre él, para saber que solo Jesucristo es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Procede a leer nuestra hermana Coro Maris. Mateo 3:16 dice así nuestro Señor. Duro. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento se abrió el cielo y el Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén, gloria a Dios. Ya se sobreentendió bajo la dirección y protección de Jesucristo que el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma y posó sobre Jesucristo. Amados hermanos y amadas hermanas. Y nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 29 al 33 y comprendemos, amados hermanos, para poder comprender lo que nos quiere decir allí, sobre quien tú veas el Espíritu Santo descender y permanecer sobre él, ese es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aplauda a Jesucristo, hermano, amada hermana. Aplauda a Jesucristo, iglesia monoteísta cristiana, porque es Jesucristo quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, amados hermanos, procedemos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17, donde después que Jesucristo derrama sobre ese hombre y mujer Espíritu Santo y fuego, queda ese hombre y esa mujer constituido como el templo de Dios bajo la gracia. Ahora procedemos a leer 1 Corintios 3, 16 al 17. Así dice nuestro Señor, 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Amén, gloria a Dios. En el libro 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17, Jesucristo nos enseña que somos templo y morada de Dios, que somos el templo de Dios bajo la gracia. Es decir, lo más hermoso que Jesucristo hace para con ese hombre o mujer que se arrepiente y bautiza en su santo nombre, Jesucristo sobre ese hombre o mujer derrama Espíritu Santo y fuego, tal como lo hemos enseñado en el libro de Hechos 2:38, Mateo 3:11, Marcos 1 al 8, Lucas 3:16 y en el libro de Juan 1, verso 29 al verso 33. Así que, preciosos hermanos y preciosas hermanas, nos quedó claro con los basamentos bíblicos mencionados que es Jesucristo quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que usted pase a ser el templo de Dios bajo la gracia, motivo por la cual nuestra hermana Damielis Coro Maris ha leído 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 17, para testificar
que después de recibir el Espíritu Santo de parte de Jesucristo, usted pasa a ser templo de Dios bajo la gracia. Nuestro hermano Elías va a leer otro basamento bíblico para enseñar que después que Jesucristo derrama sobre ese hombre o mujer Espíritu Santo y fuego, ese hombre o mujer, joven, jovencita, niño o anciano, pasa a ser el templo de Dios bajo la gracia. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, así dice el Señor. Lo para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios 6, 19. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Amén, gloria a Dios. Invito a leer con más fuerza, sí, con voz al cuello, el mismo basamento bíblico, 1 Corintios 6, 19, para que nuestros preciosos hermanos y hermanas de todas las iglesias comprendan que después que Jesucristo le bautiza con Espíritu Santo y fuego, usted queda acreditado como el templo de Dios bajo la gracia. Dice así el Señor: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. El que han recibido de parte de Dios, entonces allí hay una revelación. Porque hemos leído Hechos 2:38, Mateo 3:11, Marco 1 al 8, Marco capítulo 1, verso 1 al verso 8, Lucas capítulo 3, verso 1 al 16, y el libro de Juan capítulo 1, verso 29 y verso 33, nos enseña que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y este basamento bíblico de 1 de Corintios 6, 19 dice y enseña, entre tantas cosas, que el Espíritu que hemos recibido viene de parte de Dios. Entonces nos enseña que Dios se hizo hombre en Jesucristo, que Dios habitó en un templo de carne y hueso. Amén. El que tenga oído que oiga, el que tenga ojos para ver que vea. Ahora otro basamento bíblico que nos enseña que después que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le bautiza a usted con Espíritu Santo y fuego, es sinónimo de estar diciendo que usted pasa a ser templo de Dios bajo la gracia. Recordando que el templo de Dios bajo la ley fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano.